En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reconoce y escucha a todas las policías que han formado parte de la historia de esta institución, que han forjado el camino para las nuevas generaciones y que el día de hoy platican con nosotros. Por favor, estamos con... Buenas tardes, soy la comisaria doctora María Cristina Morales Domínguez. Doctora, para empezar, platíquenos un poco, ¿cómo entra a la institución por primera vez? Bueno, fue por allá por el año de 1999. Ya estaba yo casada, tenía 2 hijos, me casé muy chica, me casé a los 18 años. Ya a los 20 tenía 2 hijos. Entonces, mi marido y yo veníamos de haber estudiado técnico laboratorista clínico. Pero como pasantes, pues ya ves que, bueno, uno como pasante no encuentra muy buenas oportunidades de trabajo. Él estuvo brincando en varios trabajos hasta que encontró la policía en el 95. Él entró 5 años antes. Entonces me empecé pues a ver, ¿no? que era muy buen trabajo, tenía muy buenas prestaciones y sobre todo en mi infancia a mí me gustaba mucho el uniforme, principalmente el de enfermera. Quise ingresar a la escuela de enfermería militar, pero en el clavado de decisión no me quedé y dije voy a regresar en 3 años, pero esos 3 años ya no se tradujeron en regresar, sino que me convertí en madre. Y me gustaba el uniforme, entonces cuando él se metió a la policía, pues a mí me encantó principalmente el uniforme, me encantó la dinámica que me platicaba y sobre todo, pues, esta situación de estabilidad en el empleo, ¿no? Laboral. Así es. Y para el 99 yo le dije, en 98 primero le dije, me quiero meter a la policía y me dijo, sí, pero te vas a meter de lado, porque hay administrativos y hay operativos. Entonces él me dijo, te vas a meter de administrativo porque es muy peligroso ser operativo. Y yo le dije, bueno, está bien, ¿no? Porque todavía no estaba muy inmersa en este conocimiento de lo de la policía. Y pues pasó, no todo el 98, el 99 también pasó y no llegaba el entrar a la policía. Cuando dije yo, pues voy a buscar el cómo entrar a la misma. Una vez paseando a los niños, nos fuimos al Desierto de los Leones, tomamos la micro y me dijo, mira, este es el Instituto Técnico de Formación Policial. La obra Unipol. La obra Unipol. Y entonces dije, de aquí soy. Ya como me enseñó el camino, ya cuando hubo la primera convocatoria después de la segunda mitad del 99, convoqué y me quedé. Y a partir de entonces, del octubre del 99, me dieron de alta en abril del 2000. Y a partir de ese momento, pues, soy perteneciente a la Policía de la Ciudad de México. ¿Y cómo son estos primeros pasos? Llega en 99, me imagino que primero el impacto así de, y sí quiso entrar como operativa, ¿no? Al final. Así es, fue como operativa porque era la mejor opción cuando dije, ¿por qué administrativo y por qué operativo? Y entonces empecé a preguntar, cuando él me pedía que lo acompañara a cobrar el cheque y demás, empecé a preguntar, oh, ¿tú cómo entraste? O ¿qué es operativo y qué es administrativo? Entonces dije, no, de operativo se gana más. Y yo quiero ganar más. Y yo no quiero estar en la oficina, yo quiero estar en la calle. Entonces, fue que me di cuenta de esa situación, por eso ingresé como becaria. Para poder entrar, él quería darme permiso, pero a quien le solicité el apoyo fue a mi suegra para que cuidara a los niños, a mi suegra y a mi mamá. Y entonces pues como que entre las dos, una semana unos y una semana otra familia, me cuidaba a los niños. ¿Por qué? Porque necesitas esa red de apoyo para poder alcanzar esa situación, los alcances profesionales cuando ya tienes hijos, ¿no? Y cuando ya ingresé yo a la Academia de Policía en ese entonces, al Instituto Técnico, como becaria te tienes que quedar toda la semana y ahí me empecé a dar cuenta, ¿no? El primer impacto, lo que fue, cortarte el cabello, porque antes no te aceptaban con el cabello largo. Dicen que porque el cabello cuando te bañas tapaba las coladeras y demás, no, pero esta situación es como un poco más operativa para que la mujer no se quede tanto tiempo peinándose y arreglándose el cabello. Teniendo el cabello corto, nada más te bañabas, porque te dan 5 minutos para bañarte. Te levantas, haces tu cama, te bañas, te uniformas y sales así es,
a las clases, no a la académica. Lo que tuvimos el primer impacto porque fue un escalón mixto, pero en ocasiones nos daban clases separadas a mujeres y a hombres. Y cuando nos daban educación física a las mujeres, la situación que imperó en ese momento es que una chica había pues acusado a un profesor de acoso sexual. Okay. Y muchos nos recibieron muy mal allá para el año del 99 y decían que las mujeres de repente buscábamos adelantos dentro de la profesión con este tipo de acusar, señalar y demás. Y nos vimos como más forzadas por muchos profesores a hacer las cosas, digámoslo así, al parejo de los hombres, porque eso es lo que se hace, pero eran un poquito más rudos por esa situación. La mayoría. De manera muy particular, cuando hacías educación física. Lo que era educación física, lo que era armamento y tiro, conducción de vehículos, lo que era defensa personal, todo era así como un poco más centrado en que la mujer aquí no se gana nada por favores. Tenías que hacer las cosas como nos ha tocado a muchas, casi tienes que hacer el doble del esfuerzo para poder estar en un mismo lugar, ¿no? Que tengas una misma oportunidad que los hombres. ¿Y cómo se siente este cambio de, por ejemplo, estar criando a 2 hijos y de pronto entrar acá, el entrenamiento, todo lo de las capacitaciones? ¿Cómo fue este cambio también para usted? Sí fue difícil. Lo bueno que mis hijos no estaban tan pequeños, sí. Tenían 7 y 6 años cuando yo entré a la academia. Entonces, sí es difícil dejar a la familia, pero uno tiene empeñado el que es para la mejora de la propia familia, ¿no? Y si había que estar 6 días encerrado, casi 6 días, ¿no? Porque era de domingo a sábado en la mañana. Llegabas el domingo en la noche y te salías el sábado en la mañana. Es un impacto grande, extrañas a la familia, de repente dice uno, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy encerrada? ¿No? Pero pues también el hecho de que te aprendas muchas cosas, de que sepas desenvolverte. Afortunadamente, antes de entrar a la policía, mi papá me enseñó a conducir, entonces era un avance de esa situación que fue difícil, ¿no? Aprender a conducir con el papá y el hermano de maestros, que era un gritadero, y más que te enseñan en el vehículo estándar, sí. Pero aprendí y afortunadamente pues esos te dan avance. Y la verdad, en la escuela me ha gustado la escuela, no le tengo miedo a estudiar, entonces me fue muy divertido los 6 meses, aprendí mucho y sí me gustaba. Después de terminar en el instituto, bueno, en la academia de instituto, porque después fue instituto, sí. Y luego ya Unipol, ¿cuándo sale a la calle? ¿Cómo es este momento de ya enfrentar toda esta parte de la operación? Casi un mes antes, a nosotras como grupo, todavía nos hicieron un propedéutico. Ese propedéutico era pasar en diferentes lugares para que conociéramos. Y uno de esos lugares fue el agrupamiento femenil. Okay. Nos llevaron a conocer las instalaciones. En ese momento se llamaban Las Cisnes. ¿Con Esperanza? Sí, Galicia Carrillo. En ese momento pues había el recorrer las instalaciones, todo limpio, el orden y demás. Sí. A mí me gustó más como aspirar a llegar a ese lugar, porque todavía no sabíamos a dónde nos iban a mandar. Ese fue mi primer acercamiento. Éramos 11 mujeres las que íbamos a egresar en ese momento, en abril del 2000. Y ya cuando decidieron, creo que la jefa Esperanza Galicia Carrillo pidió que sí se les mandaran a todas las mujeres ahí al agrupamiento femenil, y llegué en abril del 2000 al agrupamiento femenil. Pues fue una situación bastante buena, porque me gustó el agrupamiento, pero pues también bastante compleja, porque había muchas chicas bastante rudas, bastante difíciles, que en ocasiones uno piensa que la situación con los hombres dentro del manejo, es que son 2 cosas muy diferentes. El trato con las mujeres, que son un poco rudas, que les costó mucho trabajo porque nos anteceden luego muchos años, ¿no? A ellas les costó mucho más trabajo esta profesión hegemónicamente masculina. Exacto. Donde el poder se traducía en lo hombre que eres, ¿no?
Entonces, ellas mantienen también, ¿no? Este como tipo de sí, modelo patriarcal. Y como que la igualación, antes era como que para igualar los sexos las mujeres tenían que igualarse a los hombres. Y eso no es así. Pero antes era como el traducir, no, es que esa mujer sí es bien ruda. Y entonces lo rudo se traduce en lo bueno para la policía. Nos costó algo de trabajo porque pues íbamos con varias compañeras, chicas, y fue algo difícil porque las jefas, algunas de ellas eran bastante rudas, pero no tuve buenas encaminadoras. Entre ellas estaba la jefa Dora Olimpia, que estaba como nuestro apoyo allá, como nuestra comandante de cuartel cuando estábamos en el instituto, y ya luego ella era acá directora del área de ecología y vialidad. También la jefa Dolores, ella era la gama en el femenil, y también había sido nuestra comandante allá en el instituto. Entonces teníamos esa cercanía, esa posibilidad. Y cuando nos trajo la jefa Esperanza, pues fue aprender, ¿no? Aprender de ella. Ella es bajita, pero cuando tú la veías parada dando órdenes, te lo juro que se te hacía una persona alta. Sí, porque le ves la grandeza no en el tamaño, sino en lo que te refleja, ¿no? Y ella fue de mis primeras referentes para la carrera, porque yo dije, yo quiero ser como ella, ¿no? Yo quiero imponer ese respeto. Antes, pedir algo era muy difícil que te dieran el sí, y tú salías con un no, pero salías contenta. O sea, te decían que no, pero salías contenta, ¿no? Porque tenían esa manera de convencerte en esa parte. Pero fue una experiencia muy buena. Estuve ahí antes de irme a estudiar la licenciatura, y pues es bonito aprender de todas mis compañeras. Las cisnes, igual la gente tal vez no las conoce tanto. Tenemos como la idea de las Ateneas Así y esto, es. porque pues ya con todo el boom del feminismo y de las marchas, pero las cisnes son las predecesoras. Entonces, ¿nos podrías platicar un poco cómo fue esta experiencia? ¿Qué hacían? ¿En qué momentos las mandaban? ¿Cómo se organizaban? Ellas forman parte de la Dirección General Metropolitana. Están igual que entre los zorros, los ciclones, los guerreros, todos ellos, ¿no? Antes se tenía los nombres de animales, antes eran Aníbal, zorros, cisnes las mujeres. Había el agrupamiento de vialidad, que hacía infracciones, había el agrupamiento dentro del propio cisne, el agrupamiento de ecología, que hacíamos esta protección del medio ambiente, donde antes no había patrullas ecológicas como las conocemos ahorita. Nosotras éramos las patrullas ecológicas, eran unas patrullas verdes. Yo llegué cuando todavía estaba el operativo para evitar la contaminación, el humo ostensiblemente contaminante, porque antes había muchos vehículos que utilizaban otro tipo de combustión, y el programa Hoy No Circula, el perseguir y poder tener a todos aquellos que no respetaban el Hoy No Circula, y también de la falta de verificación. Ese era el agrupamiento. Había otro agrupamiento de protección escolar, y había otro agrupamiento de marchas, conducción de multitudes. Las femeniles, antes las cisnes, hacían este manejo que hacen ahorita, antes se llamaban dragones, ahorita creo que se llaman Aries, el agrupamiento los encargados para llevar el control de multitudes. Esas eran las funciones que hacía el agrupamiento femenil, cisnes, antes de sumergirlas también a la contención de las marchas con antimotín y demás. Esas eran las funciones del femenil. Y de ahí hay un punto donde dice, yo quiero ser mando algún día, o yo quiero llegar más, o sea, ¿cómo llega a ese punto dentro de su carrera que dice, yo un día quiero ser jefa? Yo siempre quise estudiar la licenciatura, me casé muy chica, y fue esa situación porque se supone que yo iba a ser la primera que iba a tener una carrera dentro de la familia, ¿no? Y me quedé con eso. Cuando me metí a la policía, yo ya había escuchado de la primera generación de licenciatura en administración policial, que había esa posibilidad de adelanto, y que estas personas, estos compañeros que salieron y compañeras, pudieron acceder a ser en ese momento alfas. El alfa es el responsable del control administrativo de un sector, de un agrupamiento, ¿no?
Entonces, ahí se empieza a vislumbrar lo que es ser mando, y les dieron un grado jerárquico mayor. Y entonces, cuando sale la licenciatura, la convocatoria de la licenciatura en el año 2000, yo estaba cumpliendo un año de servicio en el 2001. Yo entré en el 2000, en el 2001, a inicios de abril, salió la convocatoria. Y únicamente necesitabas tener un año de carrera policial. Es muy afortunado porque regularmente o necesitas 3 o necesitas 5. Yo cumplía con esa expectativa. Un año exactamente el 15 de abril del 2001. Lo que es el bachillerato y toda tu documentación en regla, ¿no? Fui, convoqué, hice los exámenes y me quedé. De ahí empiezo a tener la avidez. ¿Por qué? Porque quería una carrera profesional. No quería que solamente vieran que tengo una chamba. Y el hecho de que tuvieras el acceso a los grados me dio esa posibilidad de querer tener más, ¿no? Y llegué en el cambio cuando estaba el ingeniero Joel Ortega Cuevas en ese entonces. Él impulsó mucho a que la profesionalización de la policía se diera y nos daba esa oportunidad. Entonces, cuando nosotros íbamos a salir, nosotras y nosotros en esta tercera generación de licenciatura en administración policial, él fue nuestro padrino y él nos empezó a invitar a trabajar. Y fui en ese momento la única mujer de mi generación que le dio dirección, porque también nos dio dirección con base al aprovechamiento académico. Y como te digo que a mí me gusta un poco la escuela, soy un poco nerd, no mucho, pero sí me gusta no la mucho, escuela. pero tiene ya un doctorado. Sí, entonces sí me gusta y 2 maestrías, entonces me gusta esa parte de estudiar y como nos dio esta posibilidad, pues ahí empecé mi carrera en la dirección sectorial 62, el Yaqui, cuando todavía eran sectores. Y también vi esta génesis del cambio de las unidades de protección ciudadana. Y fue cuando dejé el agrupamiento femenil y ya el instituto nos absorbió para estudiarlos, porque fueron 4 años. Fueron 4 años de cambio, era ya estar en línea, estudiar de 6 a 2, trasladarse de 2 a 4 al instituto, todavía se llamaba instituto, porque no había maestrías y no había doctorados, nada más había licenciaturas, y estudiar de 4 a 8. De 8 a 9 y media, llegar a la casa, hacer la tarea, acomodar las cosas para el otro día. Y así era de lunes a viernes, con mi mamá, con mi suegra, con mi cuñada, con todos los que me pudieran ayudar, porque era diario. Entonces, el hecho de que yo no estuviera en la casa casi fue desde el año de carrera. De estos 25 años, mis hijos han estado con este látigo electrónico, les digo yo, con el teléfono en ese entonces, porque era el que ya te levantaste y ya comiste y ya te dejé esto, y el horno de microondas también nos apoyó mucho porque ya hacías las comidas, las dividías en platitos esos que tienen 3 espacios para las cositas y ya nada más caliéntalo, nada más ponle 1 minuto y esa es la facilidad, que ya no se quemaban, ¿no? Ya nada más agárralo con el trapito, les compré también esos guantes de felpa y ya luego salieron las gomitas. O sea, te tienes que hacer de muchas artimañas para poder llevar esa situación, pero pues afortunadamente las pude llevar. Mis hijos ya están grandes, ya tienen 33 y 31 años, imagínate, ya la libré desde hace varios años. Y justo mencionó las UPC. Ajá. Las UPC le dieron muchas oportunidades a las mujeres. Nosotros estuvimos investigando. Sí. Y justo en la tesis de Dinora. De la doctora Dinora. La doctora Dinora aparecen las UPC, menciona, y hay muchas, lograron empezar a tener mandos dentro de... Pues afortunadamente fui una de ellas porque primero me dieron el sector 62, el Yaqui, y ese sector se contaba dentro de los sectores que iban a promoverse como unidades de protección ciudadana. De pasar a tener 120 elementos, tuve 400 elementos a mi mando. Y yo era suboficial. Y ahí fue cuando, primero empecé que en el sector había mucha gente que tenía, yo tenía 30 años de edad en ese entonces, y mucha gente decía, ay, ¿tú qué me vas a enseñar, chamaquita? Muchos policías viejos ya de 30, 32 años de servicio, que no avanzaban ni de segundo, policía segundo. Y pues yo les dije, mire, lamentablemente para usted, pero afortunadamente para mí, aquí la que manda soy yo. Y únicamente pues tratamos de conjugar las acciones. Yo no sé mucho de lo que usted sabe, tal vez usted no sepa mucho de lo poco que yo sé, pero aquí nada más es trabajar en conjunto. Y pues le voy a pedir que pues me apoye, ¿no? Me apoye y cumpla con su trabajo. Entonces es esa parte de
Pues no de luchar, pero sí de ponerte Firme. esa es la palabra, ponerte firme al momento en el que te están como queriendo ahí desajustar en las órdenes, ¿no? Pero siempre tienes que estar en consonancia con lo que sabes, en lo que te ordenaron, que tienes que hacer, y me costó pues un poco de trabajo el posicionamiento, pero afortunadamente siendo suboficial tenía mi mando en ese entonces primeros oficiales, y pues sí costaba a veces trabajo, pero cuando pasaran de decirme, hazle caso a la señora, como si la señora fuera una molestia, ¿no? Pues ya era señora casi desde que tenía 18 años, entonces no me molestaba. Y cuando pasó de decirme señora a jefa, ¿cómo está? Entonces, ese reconocimiento que te dan es grato, porque ya te reconocen que sí estás para rendir en la institución, para dar un servicio, ¿no? En pocas ocasiones había escoltas que de repente querían que tú no te metieras en las situaciones. Les decía, oye, espérate, aquí los dos vamos en la patrulla. Cuando pase algo, a los dos nos van a decir algo. Y cuando haya un apoyo, yo voy a tener que salir también a defender esta situación a mi uniforme. Y en muchas ocasiones, así como que me querían hacer de lado, le dije, aquí no vienes a cuidarme. Yo vengo a dar el mismo servicio que tú. Sí, soy el mando. Pero en esta situación, la sociedad no sabe quién es el mando, quién es el jefe y demás. Entonces, sí era ponerme mano a mano, porque pues con quien sales es quien depende la vida tuya, y también esa persona, tú estás para defender en una situación, ¿no? No estás como para que te defiendan, o como decían antes, no, pues no me mandes con una mujer, porque aparte de cuidar a la ciudadanía, te la tengo que cuidar a ella. Y sí, fue un aprendizaje muy grande. Estuve ahí en la 62, primero fue la 16 Unidad de Protección Ciudadana, el Yaqui, lo primero que me dieron, ya luego fue la Quinta Revolución, ya luego fue la 16 de Dianas, que fue de puras mujeres de vialidad, que también me desarrollé ahí bastante, y después de la de tránsito de Dianas, tuve también la génesis de los centros de control y comando. Uno de ellos lo tenemos aquí al lado, el C2 Centro, y fue de esa génesis en el servicio, ¿no? En 2010, finales del 2009, principios del 2010, cuando los C2 empezaron en su auge, y pude convocar, y de la convocatoria nada más se quedaron 5 personas, y entre las 5 personas fui la única mujer. Con todo lo que estaba viviendo, o sea, de pronto el mando por aquí o el policía por aquí que hacía como el comentario así machista o grosero, estar estudiando también, estar criando a los hijos, que aunque había miles de formas como de ingeniárselas, pero al final la crianza pues... Sí, seguía. Más todo lo que ya estaba creciendo dentro de su carrera, ¿no? ¿Hubo algún punto o momento donde dijera, híjole, sí lo siento pesado, qué ganas de, me voy a quebrar o algo así? Hubo 2 puntos muy como medulares que sí me hicieron decir, ¿qué hago aquí? Dios mío, sí. Mejor me regreso. Uno era cuando estaba haciendo las funciones en ecología, estaba ahí en División del Norte al cruce con Miguel Ángel de Quevedo, detuve a una señora que no traía verificación. La señora se atravesó, ahí hay un cruce, se atravesó literal en la bajada de lo que viene del centro, de la central de autobuses del sur. No permitía la bajada y tapó también parte de lo que es División del Norte. La señora se molestó mucho porque la detuve ya que no traía verificación. Nunca le pedí un peso, jamás. Y la señora empezó a gritar, no, bueno, palabras que no me puedo permitir decir ahorita, pero me dijo, tú te debiste de haber parado en la esquina a hacer lo que saben hacer, no a estar molestando a la ciudadanía, que somos los ciudadanos, que te damos de comer, ya sabes, muerta de hambre. Entonces tú te deberías de regresar a la Merced de donde te sacaron. Palabras así, y yo me quedé, Dios mío, ¿qué hago? Y la señora vociferando, era una señora, se veía de clase media, su vehículo estaba bonito, y era la primera vez que veía ese tipo de agresividad hacia la función policial, y dije yo, ¿qué hago aquí? ¿Qué necesidad tengo de estarle escuchando? El hecho sí te molesta, pero aparte te entristece porque le estás escuchando y ves la molestia en su cara, como si tú tuvieras la culpa de su falta de acción civil, ¿no? Ella tenía la obligación de traer su verificación y no la trajo. No, fue una situación que dije, no,
ya me voy a ir de aquí. Pero ya luego me recompuse, fueron a arreglar las cosas, salió sancionada, pero tuvo que ir un mando mío. En ese entonces fue la jefa Dora Olimpia. Y otra situación fue propiamente ya dentro del Instituto Técnico, estudiando la licenciatura, casi terminando el primer año, lamentablemente, afortunadamente el marido y yo nos quedamos en esta tercera generación de licenciatura en administración policial, porque los dos llevábamos bachillerato, los dos convocábamos y los dos nos quedamos. Él se quedó en un salón, yo me quedé en otro. Él se quedó en el B, yo me quedé en el A. Pero aquí la situación, él se portó un poquito mal y lo suspendieron de la licenciatura y lo mandaron a servicio normal. Y entonces él me dijo, pues ya me corrieron, salte conmigo. Y yo le dije, ¿cómo? Yo no ocasioné que te corrieran, tú hiciste la conducta que provocó que te sacaran. No, pues es que tú te sales conmigo porque entramos los dos. Sí, entramos los dos para una superación de la familia. Pero aquí el que falló fuiste tú, no yo. No, pues te sales conmigo. Fueron pleitos bastante fuertes que me generaban mucho estrés. Y como dices, te sientes agobiado, tienes a la familia, bueno, los hijos, el estudio, el trabajo, tu persona, te agobia. Pero ¿qué crees? Que al momento en el que se generó esta situación propia de la familia, todavía me meto a ser partícipe como representante de la Unipol, del instituto, en carrera en velocidad. Yo corría mucho y me gustaba ser velocista. Entonces, como que me desahogaba en las prácticas, en la carrera, desahogaba todo eso que tenía como agobio, ¿no? Cuando corría me sentía libre, me sentía bien. Entonces eso me ayudó mucho como a poder disipar lo que me estaba pasando y también pues que me separé del marido, ¿no? Me separé del marido y afortunadamente pues él siguió su carrera, lamentablemente la truncó porque se salió de la policía y pues yo continué cuando nos graduamos, pues que me tomaran en cuenta para empezar a ser mando. Bueno. Y vemos también mucho esta parte de la experiencia que usted tiene en todo lo de tránsito, conocer la ciudad, vialidad. ¿Qué se siente como formar la carrera, como tener esta parte de la carrera en eso? O sea, ¿ya se vuelve una experta de la capital y esas cosas? No te vuelves una experta porque no terminas conociéndola del todo. Afortunadamente, el hecho de que estuviera como responsable de la 16 Unidad de Protección Ciudadana de Tránsito Dianas, te da el que conozcas. Me tocaba ser responsable de todo Reforma, desde la fuente de petróleos hasta el Zócalo. Me tocaba ser responsable de todas las calles del Zócalo y me tocaban, obvio, todas las glorietas. Entonces, te formas y te forjas y te ayudan a forjarte los mandos también a la vialidad. A mí me gustó mucho la vialidad. Aprendes a hacer cortes, a hacer sangrías, a por qué importa desviar la vialidad y cómo canalizarla, cómo evitar que se te metan en sentido contrario, cómo poder hacer una conducción de multitudes, aperturar las vialidades. También me tocó cuando empezaron los primeros puntos de las ecobicis. A mí también me tocó coordinar esa situación, era bastante difícil. Y también me tocó abrir lo que es el paseo dominical, que plantáramos a las chicas desde el domingo en la mañana, en la madrugada a las 6 de la mañana, y eran estas primeras veces en las que tenías que cerrar todas las vialidades de Reforma para hacer la vialidad. Entonces eso te forja, te ayuda a tener este temple en la vialidad. Lamentablemente muchas veces la ciudadanía pues siempre es una molestia cuando los detienes, pero no estuvieran del otro lado que avances porque dicen, ay, gracias Poli, y ya. Pero siempre te toca esa dualidad, estás o de un lado o del otro y aprendes eso, ¿no? Y afortunadamente tal vez no me sepa muchas calles, pero sé llegar. Eso es lo que me ha ayudado mucho, que sí sé posicionarme. Si me dicen que vaya a algún lado y ya fui, ya sé cómo llegar. Y ya de repente sí me acuerdo de las calles. Pero se me dio mucho la facilidad de ubicarme. Dentro de la función de las Cisnes nos mandaban a varios puntos en la Ciudad de México y eso me ayudó a conocer pues la ciudad, ¿no? Varias en ese entonces delegaciones, ahora alcaldías, y poder desarrollar ese conocimiento en vialidad. Y ya cuando pues me invitan a trabajar como subsecretaria, pues imagínate, ¿no?
tener la posibilidad de subir en el helicóptero y conocer las ciudades de arriba, poder conducir la vialidad tanto temprano como tarde, darle esa salida, pues es muy padre. Llega en una época a la institución donde justo empiezan muchos cambios. Sí. Y ahorita todavía estamos como en, digamos, ya disfrutando como un tiempo distinto, ¿no? Sí. A partir de 2019 ya tienen la unidad de género, Sí. o sea, hay más capacitación con perspectiva de género, se habla Sí. de paridad de género, de igualdad sustantiva. ¿Cómo has sentido estos cambios dentro de la institución? Son difíciles, como te comento, me tocó también la génesis del programa de los centros de control y comando. En ellos los hombres no se sentían, los hombres compañeros policías no se sentían como policías bien. Lo que les impulsaba era el bono, porque el bono es muy bueno. Pero ellos, hice un estudio como de eso, bueno, terminé la licenciatura, empezó la maestría, nos convocaron, soy de la primera generación de maestría en la Secretaría de Seguridad, antes Pública, ahora Ciudadana. También estudié una maestría en Flaxo, de Política Pública y Género, donde aprendí lo que era claramente la perspectiva, que sabía yo que ya la había vivido, pero no sabía los términos y no conocía lo que eran estas situaciones, ¿no? Y al momento en el que se da toda esta situación, ubico la posición en la que los compañeros estos se ponían. Nosotros en la calle somos como que de repente un estorbo para ellos porque tú no tienes fuerza, porque tú no tienes no te equiparas a mí, no me vas a apoyar en los mismos términos que yo de fuerza, ¿no? De correr y demás. Y cuando llegan los centros de control y comando, ahí las capacidades ya como que se equiparan. Sí. Y muchos compañeros, ahí yo hice el estudio de mi especialidad, que ellos no se sentían policías completos porque no salían al campo. Entonces ahí como que uno empieza a conocer esta diferencia en cómo se sienten unas y cómo se sienten otros en diferentes ámbitos de la policía. Esto fue muy bueno para mí para conocer lo que tú comentas, ¿no? Esta perspectiva de género, esta igualdad sustantiva, por qué se llama equidad, por qué hay acciones afirmativas, por qué todo eso, y también el conocimiento ya propiamente de la aplicación del derecho humano, derecho también que tenemos los policías dentro de la función, las mujeres, cómo tenemos que defendernos, esto que comentas, ¿no? Con las celebraciones de las convenciones, por qué se hizo el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, por qué el 8 de marzo y cosas así. Entonces, todo esto, pues, vi esta transformación, este apoyo que ya la institución da un poco más a las mujeres, la visibilización de las mujeres en esta función, porque pues antes de repente no se contaba mucho. Creo que esta es la segunda vez que me hacen como una entrevista con respecto a dónde está la historia de la policía, la mujer en la policía, ¿no? ¿Qué ha hecho? Y ha hecho mucho porque ha ido a la par, aunque en muchas ocasiones las tenían dentro de las oficinas, haciendo esta situación del administrativo, pero si no llevas lo administrativo junto con lo operativo no funciona. En esta situación muchas de ellas apoyaron y de ahí salieron muchas jefas porque vieron que tenían este don de mando, ¿no? Esta posibilidad de liderazgo y muchas salieron de ahí, ¿no? Y aprendes, ¿no? Te das esta oportunidad tanto en el desempeño de tu profesión, porque pues como te comento, yo no lo veo como una chamba, eres policía y ya. Yo lo veo profesionalmente, me ha dado esta posibilidad de tener el acceso a una mejor educación, a una mejor posición dentro de la policía y sobre todo un reconocimiento siempre de trabajo. Y ahorita trabajando en esta parte de todos los operativos del alcoholímetro y esto, mucha gente luego diría, es que pues nada más están ahí como con los borrachitos, ¿no? O algo así. Pero es una situación también de riesgo y es un trabajo pues fuerte, además con unas cargas de horarios así complicadas, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué nos podría como compartir? ¿Ha habido momentos difíciles, complicados ahí? ¿Cómo ha sido? Afortunadamente de que llegué este año, en abril para acá, no han atropellado a nadie, porque lo principal es que lamentablemente la ciudadanía quiere huir del retén. ¿Y quién tienes enfrente? Un policía. Un policía, hay un cono, como tal, hay un trafitambo, una dovela que te desvía la realidad, pero no te protege más allá que cuando estás entrevistando y checas que esta persona está ebria,
les avientan el coche. Afortunadamente no he visto nada. He estado en 2 ocasiones donde nos han aventado el coche y no ha pasado nada porque nos hemos podido hacer de lado. Y esa es la situación a la que más te enfrentas. Cuando la ciudadanía no tiene como tal la conciencia de que ellos tienen primero la responsabilidad de haber tomado la conducción del vehículo en estado de ebriedad. 2, lo que están haciendo es una falta cívica, una falta a la ley de cultura cívica. No están siendo prisioneros. Que sí van a estar en un centro de detenciones administrativas es otra cosa, pero como que esto les complica tanto que generan una situación legal. Hace poco tuvimos que un ciudadano se dio la fuga, lesionó a un compañero, le lastimó la rodilla, tuvo que ir a operarse el compañero, ahorita todavía está en esta situación de tratamiento, de poderse recuperar, y la persona está encarcelada. ¿Por qué? Porque fueron lesiones que tardaron más de 15 días, el compañero no dio el perdón y por esta situación de violencia que se provocó en contra del propio compañero, pues es que esta persona está en este tipo de prevención de su libertad, ¿no? De estar preso, vamos, ¿no? Y esto, pues sí complica el hecho de que estés cada noche con borrachitos, pero que en ocasiones también la paridad, la igualdad ya se ve ahí, hay muchas chicas que están tomando y que conducen sus vehículos y de verdad en ocasiones ellas se ponen tanto de acompañante como de conductoras muy mal. Pues justo acababa de haber un caso, ¿no? De una chica que igual así súper clasista gritándole a la policía que, ay, ¿quieres tu mordida? No sé si la vio. Sí. Fue igual en alcoholímetro. Sí, fue en alcoholímetro. Y como esas, hay varias. Porque no es siempre que estén ahí sobre el punto, pero sí en los alrededores gritando, vociferando. Lo que tú escuchaste no es menos a lo que los compañeros escuchan cada semana, que en ocasiones se hace viral porque alguien los graba y alguien los sube. Pero no en todos los lados hay cámaras y regularmente pasa una y otra vez y es a lo que te tienes que enfrentar. Y también los compañeros en esta situación rijosa de detener a la persona para la conducción a la patrulla, en muchas ocasiones los hombres, los caballeros se ponen muy agresivos y se llegan a ocasionar cotos de violencia bastante malos, ¿no? Mucha ciudadanía dice, ay, ¿por qué le ponen los candados de mano? Ellos le dicen esposas, ¿no? Son candados de mano. ¿Por qué les ponen las esposas? Ellos no son rateros, pero están en un estado inconveniente, están en un estado etílico que en ocasiones ellos se provocan daños, quieren aventarse a la patrulla, quieren golpear la patrulla, por eso se les colocan los candados de mano. Y es una disminución de movimientos y es el escalamiento a este uso de la fuerza que nosotros tenemos con relación a todo lo que están ellos provocando. Les pedimos que se tranquilicen, cuando no se tranquilizan les hacemos la advertencia verbal, cuando no se tranquilizan les decimos vamos a proceder y es entonces cuando se ponen los candados de mano. Es difícil, pero es bonito. Me siento afortunada porque después de 22 años en este programa soy la primera mujer. Me ha tocado ser la primera mujer en muchas ocasiones y esta es otra de ellas, de lo cual me siento muy orgullosa, que estoy ahorita como coordinadora operativa del programa Conduce Sin Alcohol. Y coordinando, llevando toda esta parte de Conduce Sin Alcohol, ¿cómo la han tratado como todos los que están como a su mando? Afortunadamente, muchos de ellos ya han escuchado de mí. 25 años después, yo creo que ya algunos me conocen. Dentro del doctorado también estuvimos en algunos momentos dando pláticas y demás. Unos eran en ese momento becarios, nos vieron cómo nos desarrollamos en el doctorado. Ya tengo pues, estos añitos y que me han ayudado a posicionarme, entonces ya es diferente el cambio y sobre todo, pues el grado ya pesa, ya es diferente el trato, ya no necesariamente porque llegue una mujer al mando, sino quién llega, ¿no? La comisaria. En ese momento llegué como inspectora jefe, que también era un grado pesado, y gracias al doctorado pues ya tengo este grado de comisaria, y pues por eso, eso y mi carrera que me ha ayudado a mantenerme dentro de lo que cabe bien operativamente posicionada, es que pues me recibieron muy bien, estoy muy contenta ahí.
¿Se acercan de pronto las generaciones más nuevas, así mujeres, hombres, a preguntarle, a pedir el consejo, todo este tipo de cosas? Sí, principalmente cómo puedes llevar el mando del personal, ¿no? ¿Qué situaciones son las que puedes tener o no al momento de estar dirigiendo al personal? Porque es difícil. Si es difícil el llevar a la gente, el poder dirimir las situaciones, te ayuda mucho estar en tablas con mujeres, porque mujeres tenemos muchos problemas. Las mujeres, me acuerdo cuando el jefe Joel Ortega me dijo, Cristina, tú te vas a ir al agrupamiento con las dianas, tú eres joven y vas a poder aguantarles el paso, tú sabes de toda esa necesidad. Entonces, el que seas, pues, dentro de lo que cabe joven, que conozcas cuál es la problemática de las mujeres en cuanto a las enfermedades, en cuanto a las situaciones de familia, la necesidad con los hijos. Lo que me gusta y he repetido siempre, que las mujeres somos un poco más comprometidas con el trabajo, porque no queremos quedarnos arrestadas, porque tenemos que llegar a la casa a ver a los hijos. Y los compañeros varones regularmente pues tienen quien les apoye en la casa, ¿no? Ellos no tienen así como que mucha necesidad de llegar a ver a sus hijos, y las mujeres sí, o las mujeres necesitan mucho el cambio de turno, o el apoyo a llegar tarde, o a irse más temprano, con relación a las actividades que tienen con sus hijos. Por eso es diferente y me llegan a preguntar cómo se le hace para poder dirimir esa parte, ¿no? Y es dando y dando. En el servicio yo te doy ese apoyo y tú también. Al momento de que yo necesite gente, yo creo que no voy a dudar en pedir tu apoyo, ¿no? Cuando hay manifestaciones, cuando hay servicios extras. Y apréndense en esa parte. Entonces, el hecho de que pues ya conozcas, tal vez no lo sé todo, pero sé algo. He estado en varios lugares, tanto en protección, como en agrupamientos, como en los C2, y en tránsito, y ahora acá en conducta sin alcohol, pues te da esta posibilidad de poder tener el control, el manejo de la gente y sobre todo aprender a ser líder, porque puedes ser jefe nombrado, pero no puedes ganarte este liderazgo si no te ganas el reconocimiento de la gente. Y eso es lo que busco siempre. En los 30, por lo que hemos investigado, las mujeres entran a la fuerza policial la primera vez que se instaura, como con esta idea de yo quiero ser como las mujeres de Scotland Yard, quiero ser como las patrulleras de Nueva York, que ya se estaban haciendo como conocidas en el mundo. No se les da esta como oportunidad. Después en los 70, cuando se retoma, igual piensan que van a entrar como a la par con sus compañeros, tampoco pasa al principio, son como estas labores de cuidado, del tránsito y eso. En la actualidad, ¿qué cree usted que hace que una mujer diga, quiero ser policía? Estar en el ámbito hegemónicamente masculino. Okay. Yo siento que el poder actuar de la misma manera y demostrar que somos, nunca vamos a ser iguales, porque hombres y mujeres no somos iguales, pero podemos actuar de la misma, aspirar a esa igualdad, las mismas oportunidades, y tal vez nosotros necesitamos una o dos acciones afirmativas para llegar a esa igualdad, pero el poder entrar a un ámbito que es hegemónicamente masculino es lo que actualmente se tiene como impulso, porque muchas mujeres ya no necesariamente, siempre es muy bienvenido el dinero, ¿no? Sí, porque claro, como te lo comenté, vi que mi esposo en ese entonces pues tuvo una buena posición, tuvimos una mejora en la familia, y yo perseguí eso. Y también te gana la profesión, te gana el tener este don de mando, el poder, ¿no? El que tengas tú esta posición. Creo que eso es lo que impulsa ya actualmente a las chicas, porque las he escuchado. Son hijas de familia que tienen uno o dos hijos de esas familias, y que no necesariamente lo hacen por esta necesidad. Sí lo hacen con esta búsqueda de ser policías y de tener una posición dentro de los ámbitos. Yo puedo ser tanto policía como mecánica, como estas profesiones o este ámbito en el que se veía más cantidad de hombres, ¿no? Creo que esta apertura que se nos da ya gracias al conocimiento que se tiene, a la capacitación que se les da y a la apertura que en la sociedad se ha dado a estos términos de perspectiva de género, igualdad de género, vamos en esta búsqueda ¿no? Porque la visibilización ya se tiene de 10 años para acá. Más o menos, ¿no? Entonces, son muchas de estas chicas que crecieron ya con esta posibilidad de verse en este
ámbito masculino yo también quiero, ¿no? Donde hay muy pocas mujeres, somos como el 30% de las mujeres. La ley de igualdad sustantiva para la Ciudad de México marca que para toda convocatoria por lo menos debe de existir un 30% de mujeres para poder aspirar a un cargo público, es lo que se tiene ahorita en la Secretaría, 30%, entonces aspiramos que por lo menos haya la mitad, ¿no? de mujeres, ¿no? O que sea la mitad, que veas de mandos mujeres, porque pues somos muy pocas mujeres las que tenemos esta posibilidad de toma de decisiones dentro de la estructura de la policía. Entonces, creo que todas podemos aspirar a llegar a eso, a ser mandos. Muchas de nuestros íconos que tuvimos en los años 90, 2000, nos ayudaron a forjarnos, y pues espero yo poder aportar algún granito de arena para que muchas chicas digan, yo sé que se puede, teniendo un esfuerzo diario, teniendo esta responsabilidad y sobre todo la vocación de ser policía, porque te tiene que gustar el uniforme, te tiene que gustar, y a mí me gusta mucho el uniforme, entonces le ganas ese amor a la profesión y es lo que te ayuda a impulsarte a llegar siempre a más, y también tener esa aspiración, ¿no? No solamente quedarte, cumplir un servicio y retirarte, tener ese crecimiento profesional también te ayuda bastante. Y partiendo de esto, entonces, ¿usted cómo las invitaría? Así de, ¿quieres ser policía? La secretaría, digamos, te va a dar estas facilidades o aquí vas a aprender esto. ¿Cómo sería la forma en la que usted...? Pues yo les invitaría a todas aquellas mujeres, chicas que quieren ser policías que no lo duden, que la profesión es muy loable, afortunadamente ya tienen muchas acciones afirmativas dentro de la propia institución que permiten que se empiece a permear esta igualdad sustantiva, que no solamente es de derecho, sino que es de hecho. Entonces, el hecho de que tengas tú a varios ejemplos de mandos mujeres te posiciona, y no solamente eso, porque ya tenemos muchas compañeras que ya tienen maestría, que ya tienen doctorados, varias de mis compañeras, entonces tener esa situación aspiracional es como aquí en la policía y en cualquier otro ámbito laboral. Tenemos como mujeres esta posibilidad de igualdad y no lo duden, o sea, ser policía es muy bonito, enamorarse del uniforme es hermoso y tener esta posibilidad de un buen trabajo para el desarrollo de tu vida personal y sobre todo profesional, pues es algo pues invaluable, y que lo hagan en la Policía de la Ciudad de México pues será un aporte, ¿no? Para no solamente tener el 30% de mujeres, sino lograr esa paridad, que se tenga un 50% de mujeres y hombres en esta profesión. Jefa, casi para concluir, ya hablamos de momentos difíciles, complicados. ¿Algún momento que la conmueva, que lo recuerde y que diga, ay, esto me marcó, esto fue muy importante para mí, todavía lo recuerdo con mucho como cariño? Yo creo que fue personal, el hecho de que yo llegara a mi casa y que mis hijos me hayan visto en una de esas primeras entrevistas y que les llenara de orgullo diciendo, mamá, ya te presumí en la escuela, dije que esa es mi mamá. Yo creo que pues no tienes palabras, ¿no? ¿Por qué? Porque te dan ese impulso. Es una situación que pues lo guardo muy, muy personal. Ha habido muchas muy buenas dentro de la función, te digo, ese reconocimiento que se tiene por parte de la gente que está trabajando contigo, pero el hecho de que tu propia familia, tus hijos, te den ese impulso, pues no tiene nombre. Bueno. Pues algo que quisiera agregar para concluir la entrevista. Que yo me siento muy agradecida de haber conocido esta profesión policial, de tener este desarrollo tan grande dentro de la misma, y que pues me ha permitido tener una muy buena vida, tanto personal como profesional, y que ahorita pues pueda ser este pequeño referente dentro de la institución, pues me llena mucho de orgullo y sobre todo pues de poder contar con esta situación de representar a la mujer que ahorita tenemos jefa de gobierno, presidente, este momento en el que las mujeres estamos siendo pues más visibles en cuanto a funciones que antes eran nada más de coto de poder de hombres, pues me siento muy halagada. Gracias por eso. Y que además ya marcó el camino para todas las generaciones que vengan. Pues esperemos que sí, ¿no? Que seamos eso. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias.